61. Un saludo muy especial para los ancianos, las ancianas que se encuentran en esta noche aquí en la casa del Señor Jesucristo. Los jóvenes también muy bienvenidos a la casa del Señor Jesús. Y las visitas, muy bienvenidos a este lugar. Han escogido el mejor de los lugares en esta noche. Amén. Vamos a leer el capítulo 61 de Isaías desde el 1 hasta el versículo 2. Amén. Tiene como título Buenas nuevas de salvación para Sión. Hoy son buenas nuevas de Sión para Santa María. Amén. Porque Santa María, su iglesia y su barrio son para Cristo. Amén. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Oiga ese pasaje: a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos. ¿Y qué es lo que te tiene esclavo en esta noche? Yo le pregunto eso a los amigos y también a los hermanos, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a todos los que tienen la capacidad de razonar en esta noche. ¿Qué es lo que te tiene esclavo a ti espiritualmente, físicamente, moralmente o éticamente? Si nosotros nos ponemos a hablar de la libertad, sabemos que la libertad es algo fundamental en la vida del ser humano. Amén. Uno sin libertad no podría sentirse contento, uno sin libertad no podría sentirse satisfecho, no podría sentirse alegre. La libertad es parte fundamental del ser humano, es tanto así que es valiosa la libertad, que es uno de los derechos humanos. La libertad. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de cómo ha sido la humanidad, tiene algo en general, y es que siempre la humanidad ha vivido esclavo a través del pecado. Desde el principio vemos que desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor, a Dios, entró la esclavitud a la humanidad. Dios había hecho la humanidad libre, la había hecho contenta, la había hecho para su bien propio, para que se sintiera contento, pero a causa de la esclavitud del pecado, la humanidad quedó agobiada por este mal que es la esclavitud. Y mientras uno libre puede hacer muchas cosas, puede ir a donde quiera, puede pensar lo que quiera, puede hablar de lo que quiera, un esclavo hace totalmente lo contrario. Un esclavo siempre tiene que estar sujeto a alguien. Un esclavo no puede gobernar a nadie ni a alguna otra cosa, porque precisamente está apresado. Pero Dios es bueno, hermanos, amén. Dios es bueno, y en esta noche ha venido a predicar la libertad a los cautivos. Y me gusta ese pasaje de Isaías 61, porque fue escrito 700 años antes de Cristo. Y vemos que el Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar en su ministerio, coge precisamente este pasaje, y me gusta este pasaje porque también es de unicidad. Allí en Lucas 4:16, el Señor Jesucristo empieza a predicar allí en la sinagoga y vuelve y repite las palabras que Isaías había dicho: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos. Esas mismas palabras que el profeta Isaías escribió 700 años, él mismo estaba diciendo: yo soy ese Señor, yo soy ese Dios al cual Jehová me envió y me ungió a mí para predicar libertad a los cautivos. Y yo quiero preguntarle a usted, iglesia, a usted, amigo que nos visitan esta noche, a Víctor, a Sandra, a Ismael, a Yadía, a mi amigo, ¿qué es lo que quizás nos está a nosotros esclavizando? Muchas cosas vienen a nuestras vidas y empiezan
a martirizarnos y empiezan a permitir que esa libertad que el Señor Jesucristo quiere darnos a nosotros nos empieza a esclavizar. Empiezan a venir momentos de frustración a nuestras vidas, empiezan a venir quizás problemas y diversos momentos, diversas situaciones en la vida de los jóvenes, tantas cosas que se presentan hoy en día, las redes sociales, quizás los amigos, quizás las malas influencias, empiezan a venir a nosotros, las amas de casa allí en sus casas, problemas con sus esposos. En la universidad muchos de los jóvenes empiezan a llegar a nosotros muchas vidas, muchas cosas en nuestros trabajos que quieren llegar a esclavizarnos. Cuando el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él murió en la cruz del Calvario para hacernos libres a nosotros. Yo quiero que usted piense y reflexione en esta noche cómo está su vida espiritual hoy en día. Porque a mí la palabra de Dios me dice que Él vino a publicar libertad a los cautivos. Y nosotros los que estamos aquí ya no somos cautivos del pecado. La palabra de Dios dice que por cuanto en un hombre entró el pecado, ¿cierto? Por todos, asimismo, todos éramos pecadores. Y todos los que estábamos aquí éramos pecadores, estábamos esclavos al pecado. No hay ninguno que pueda decir, yo era libre totalmente, yo podía hacer lo que quisiera. No, muchos de los que están aquí, por no decir que todos, eran esclavos a diversos pecados, por no pronunciarlos, y vivíamos allí envueltos en ellos y no podíamos salir. Y aunque tuviéramos pensamientos de querer salir adelante y querer soltarlos, no podíamos dejarlos. Por muy bueno que usted haya sido desde su niñez, algo tendríamos en nuestro corazón, algo teníamos, aún mismo la misma naturaleza de Adán, teníamos el pecado dentro de sí y estábamos esclavos a él. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino aquí a decir, yo vengo a darle libertad a los cautivos. Muchos de los que estamos aquí estamos más cautivos que otros. Sí, muchos de los que estamos aquí somos más o éramos más pecadores que otros. Pero Dios nos vino a dar libertad. Amén. Estamos hablando que sin libertad no somos felices. Si usted tiene algo en su vida hoy que quizás lo está aprisionando, si quizás usted tiene en su vida algo hoy que lo está haciendo sentir esclavizado, aquí está el Señor Jesucristo, amén, para decirle usted libre en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él ha venido a romper las cadenas. Hay 3 historias aquí en la Biblia que me parecen fascinantes, apasionantes en la manera en que esas personas eran esclavas, pero al venir al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hizo una obra maravillosa al medio de ellos. ¿Cuántos recuerdan la mujer que llevaba 12 años con esa enfermedad? El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y estaba predicando en una ocasión, y vino esa mujer y ella en su mente tenía la convicción de que si tocaba al Señor Jesucristo, ella iba a ser sana. Ella iba a ser libre de esa esclavitud que ella tenía. Y el Señor Jesucristo estaba aprietado por la multitud. Y el Señor Jesucristo lo acechaba la multitud. Pero ella dijo, Señor, si pudiera tocar tu manto, si pudiera tocar tu manto, si pudiera llegar hasta ti y solamente tocarte, yo sé que soy libre. La convicción, hermanos, es algo que nos debe llevar a nosotros todos los días a reflexionar en nuestra vida espiritual. Si pasa algo que empieza a manchar nuestros vestidos, es porque nosotros lo permitimos. El Señor a nosotros nos ha hecho libres y quiere ser libres a las visitas y a los amigos que se encuentran en esta noche. Pero a veces, muchas veces, perdemos esa convicción por estar entretenidos en tantas cosas de este mundo, que empezamos o dejamos que esas cosas nos empiecen a esclavizar. Pero vemos un ejemplo muy claro de una mujer que tenía determinación. Y quizás muchas veces nosotros vemos al Señor Jesús muy lejos. Y quizás vemos, Señor Jesús, tú estás muy ocupado. Quizás tú tienes que solucionar tantos problemas tan difíciles que no necesitas libertarme a mí de eso. Pero miren el ejemplo que tuvo esa mujer. Ella no le importó que hubiera una multitud. Ella dijo, yo como sea tengo que tocar al Señor Jesús, porque si yo sé que lo toco a Él, voy a ser libre.
Y eso mismo le quiere decir a la iglesia en esta noche. Quizás estás muy ocupado en muchas cosas, o quizás tú crees que eso que te está pasando a ti en tu vida es algo pequeño y que no necesitas tocar nuevamente al Señor Jesús. Pero Él está allí en medio de nosotros. Él está aquí en medio de nosotros, hermanos, hermanas, jóvenes. Es cuestión de nosotros querer humillarnos ante Él. Es cuestión de nosotros querer buscarlo a Él y poder tocar su manto, aunque sea solo su manto, como decía aquella mujer. Y vemos que tuvo una convicción tan determinante que al tocarlo a Él fue libre. Y llevaba muchos años con esa enfermedad. Y quizás en tu vida espiritual llevas 5, 6, 7 años de bautizado, 10 o 20, y tienes algo ahí que te está esclavizando. Quizás tú, apreciado amigo, desde que tienes conciencia, hay algo que te está esclavizando y que tú dices o que tú crees que no eres capaz de soltarlo o que no crees capaz de dejarlo. Pero a mí la palabra de Dios me dice que cuando uno tiene convicción, que cuando uno tiene determinación a buscar del Señor Jesucristo, Él puede hacer algo maravilloso en medio de nosotros. Amén. Y esa mujer fue sana. Y quiero también recordar en esta noche esa historia que está en Marcos 2 acerca de un paralítico. Un hombre que hacía muchos años estaba allí paralítico sin poder caminar. Era un hombre que estaba esclavo, físicamente estaba esclavo, pero él sabía que el Señor Jesucristo estaba en su municipio, en su pueblo, allí en aquella región, predicando las buenas nuevas de salvación. Y la multitud estaba en medio del Señor Jesús y él estaba en una casa, y quizás a esa casa ya no podían entrar más personas. Yo me imagino que eso era una cuadra tras de esa casa, queriendo llegar allí a escuchar al Señor Jesús, porque cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, nos tenemos que llenar más de Él, porque cuando nosotros conocemos la palabra del Señor Jesús, queremos buscar más de Él, queremos saciarnos más de Él. Y eso pasaba aquí, en aquel tiempo, ese día. Pero hubo un hombre que yo no sé cómo hizo él, pero él se consiguió 4 amigos. Él dijo: hágame un favor, yo a este paso que voy nunca voy a poder llegar a escuchar las palabras que tiene el Señor Jesús para mí, pero mi fe es tan grande que quiero que nos montemos por encima, abran ese techo y permítame llegar hasta allá. Y esos 4 hombres vieron la fe que tuvo ese hombre, las ganas que tenía ese hombre de escuchar, de buscar al Señor Jesús, que hicieron eso, se treparon por allí, quitaron las tejas y bajaron hasta donde estaba el Señor Jesucristo. El Señor, al ver esta fe de ese hombre, ¿qué más podía hacer Él? Sanarlo. Y al instante el paralítico fue sano. Hermano, quizás hay algo en tu vida que te tiene así, que te está permitiendo ser un esclavo, un paralítico, y que no te deja progresar en tu vida espiritual. Quizás los amigos que están aquí se sienten así lisiados, paralíticos, sin poder caminar, quizás buscando unos amigos en los cuales le pueda conseguir consejos o ayuda, pero quizás esos amigos no son como los que tenía aquel hombre que los llevaron hacia Jesús. Quizás esos amigos que tú estás teniendo hoy en día te están llevando hacia el mal, te están llevando a que tú seas más paralítico todavía. Pero qué bueno, hermanos, en esta hora, iglesia, reflexionar en un hombre que tuvo fe de que el Señor Jesús lo podía sanar. Si tú hoy te estás sintiendo enfermo, si tú hoy tienes una herida que te ha dejado la vida, una situación por la que estás pasando, yo te animo en esa hora a que busques al Señor Jesucristo. No importa el esfuerzo que tengas que hacer, no importa lo que tengas que buscar. Si tienes que buscar ayuda en la iglesia, ¿qué más ayuda que los que están aquí? Aquí hay hermanos, hermanas, jóvenes y ancianos y ancianas con experiencia que te pueden ayudar a que tú salgas adelante, a que tú dejes de ser lisiado, a que tu vida espiritual deje de estar estancada.
El Señor Jesucristo quiere darle libertad a los cautivos que hay en Santa María en esta noche, amén. Y hay otra historia también que me gusta demasiado y que siempre reflexiono en ella, y es en la historia de Zaqueo. Amén. Si estudiamos la historia de Zaqueo allí en San Lucas 19, vemos que Zaqueo era un hombre que lo podía tener todo. Era un hombre que en su tiempo, por lo que hacía, por la recolección de dinero que tenía, podía vivir en el mejor barrio del entonces. Lo tenía aparentemente todo. Era rico, tenía seguros de su vida, seguros de su carro, seguros contra alguna enfermedad. Pero Zaqueo estaba esclavo a algo, y era al dinero. Era un hombre que era amante al dinero y que él sabía que quizás estaba haciendo algo mal. Pero al saber que el Señor Jesús pasaba por allí, él tuvo que reflexionar y buscarlo a él. Y hay algo particular en estos casos, y es que siempre había mucha multitud, había mucha gente que estaba detrás del Señor Jesús, y había mucha gente que estaba detrás del Señor Jesucristo por interés, pero por un interés físico, por un interés material, porque más tarde vemos en su palabra que mucha de esa multitud que le seguía a él, lo dejaron, cuando él les empezó a predicar lo que es dejar, lo que es este evangelio y lo que tú tienes que dejar. No sé cómo está la vida espiritual de cada uno de los que están aquí, no lo sé, pero quizás hay algo en tu vida que te está amarrando, y quizás tu corazón no deja que busques al Señor Jesucristo. Ya el tiempo de oración que tú tenías antes ya no es el mismo. Quizás el tiempo en tu vida ha cambiado. Ya no oras como oraba Daniel 3 veces, como lo solías hacer al principio cuando comenzaste su vida espiritual. Ya quizás el mensaje de la palabra de Dios, un devocional diario, ya no es tan importante, quizás puedes decir tú. Para Zaqueo era más importante en aquel tiempo el querer pasar por cada casa y recolectar dinero para sí, que poder escuchar una palabra de vida eterna. Pero él, cuando supo que el Señor Jesucristo estaba pasando por allí, él reflexionó. Hermano o amigo con los que nos encontramos en esta noche, yo creo que es una noche para reflexionar y para volver a establecer una relación íntima y personal con Dios. Si quizás ya el mensaje de la palabra de Dios no es tan importante para ti, sino que es más importante hablar con un amigo, hablar con una amiga, ver un mensaje en Facebook, en WhatsApp, yo te invito a que cambies esa manera de pensar. Quizás si es más importante para ti hoy en día tu relación sentimental o querer tener una parte bien económica, yo te invito a que reflexiones en esa hora, porque para nosotros, los que decidimos seguir al Señor Jesucristo, es primordial el Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestras vidas, hermanos, y debe ser el centro de nuestras vidas. Hoy en día vemos una sociedad cómo se pierde en delitos, en pecado, y se ven saciados en ellos. Pero yo quiero decirle a esta iglesia y a los amigos que se encuentran en esta noche que el pecado aparentemente parece una fruta codiciable, parece una fruta que parece dar un buen sabor, pero que cuando tú lo tomas en tus labios te vas a dar de cuenta que nada más es veneno, es algo que es mal para tu vida, y que lo que va a hacer es que tú te caigas más, que tú te arruines más, que tú vivas más en esclavitud. Pero esta noche es una noche de salvación, amén. Esta es una noche de reconciliación en la que el Señor Jesucristo quiere transformar los corazones. Dice aquí en Isaías 61: yo he venido a darle buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Quizás hoy físicamente no puedes estar enfermo como estaban enfermos aquellos hombres en aquel tiempo. Quizás no es tan importante para ti el bien económico como lo era para Zaqueo,
pero quizás tu vida espiritual ha menguado. Quizás tu crecimiento espiritual no va en avance, sino que va en decrecimiento. Pero Dios en esta noche nos está diciendo: yo ya rompí ese yugo de esclavitud. Yo vine a traer un mensaje de salvación. Yo vine a traer un mensaje de paz para todo aquel que se arrepienta del pecado y quiera venir ante mí. Hoy el Señor Jesucristo está dando salvación, y es una salvación que es gratuita. Solo tienes que hacer algo, y es buscarlo a Él de corazón. Solo tienes que venir ante ese hecho que Él hizo allí en la cruz del Calvario, esa obra tan perfecta que Él hizo para venir y morir por nosotros, para darnos libertad. Quizás, hermano, tú estás aquí y aparentemente puedes verte bien, pero quizás tu corazón está esclavo de algo. Pero Él te está diciendo en esta noche: yo he querido libertarte, yo quiero libertarte. No importa las heridas que tú tengas, no importa el problema que estés pasando en esta noche, yo quiero libertar eso. Quizás es un familiar a ti el que te oprime, quizás es un familiar el que te abate a ti, el que no te permite vivir una vida espiritual como Dios quiere que tú la vivas. Pero en esa noche es una noche diferente, es una noche como en la que aquel día el Señor Jesús pasaba por cada una de esas regiones, como en aquel día Dios pasaba por Jericó y Zaqueo reflexionó. En esa noche el Señor Jesucristo también está pasando por Santa María, y Él ha venido a darle libertad a los cautivos. Si hay alguien aquí que se siente cautivo en su corazón por algo, sea físico, sea material, sea económico, sea sentimental, el Señor Jesucristo está aquí en esta noche para libertarte. El Señor Jesucristo está aquí en esta noche para vendar esas heridas. No hay aquí ninguno que pueda decir que no tiene heridas, o que no ha sufrido ninguna herida, o que no tiene problemas en su vida, o que está 100% espiritualmente. No, somos una iglesia que va de perfección en perfección, y Dios quiere perfeccionar su iglesia. Apreciado joven, apreciado hermano, amigo que te encuentras en esta noche, solo tienes que hacer una cosa para estar bien en tu vida y para sentirte libre, feliz y satisfecho, y es venir ante los pies del Señor Jesús. Solo basta con decirle a Él: Señor, quizás he menguado en mi vida espiritual, quizás le estoy dando más prioridad a mi carne, y la vida espiritual ya no es la misma para mí, pero tú estás en esta noche diciéndome: yo he venido a darte libertad. Y yo quiero que nos pongamos en pie en esta noche y vamos a decirle al Señor Jesús: Señor, dame libertad de aquello que me está aprisionando. Tu palabra dice, Señor, que tú has venido a darme libertad, que tú has venido, Señor, a sacarme de la cárcel en la que quizás hoy estoy entrando. Es una noche de reconciliación con el Señor Jesús. Es una noche de salvación, apreciado amigo. Es una noche en la que tú le puedes decir al Señor: hermano, aquí estoy, Señor Jesús. Aquí estoy. Quizás me he sentido débil, quizás he fallado, pero aquí estás, Señor Jesús, para librarme del pecado, para borrar eso que me aflige en mi vida. El Señor Jesús es bueno, apreciado amigo. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. El enemigo, joven, quiere que esta juventud viva bajo sus pies, rindiéndole culto a Él, entretenido en las cosas que Él nos ofrece. Pero aquí está esta iglesia que permanece y que permanecerá para siempre para Él. Pero Dios no quiere una iglesia que se conforme a ese mundo. Dios no quiere una iglesia que viva ahí a medio vivir. No, Dios quiere una iglesia que viva en santidad, porque dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, liberta
Liberta a mi familia, liberta a mi hermano, a mi tía, liberta a mi hijo, libértame a mí mismo, liberta a mi jefe, liberta a mi compañero de universidad. Tú tienes por qué pedirle libertad a alguien. Dile al Señor que te use allí en donde tú estás. Hoy es día de salvación para alguien que quiera venir a sus pies. Amén, Señor Jesús. En esta noche estamos aquí, oh Dios, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, porque tú has venido a darnos libertad. Señor, porque tú y la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario es la obra más perfecta con la que esta humanidad puede contar. Señor, si me hemos fallado, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que nos cures, Señor, que nos des libertad. Aquí estamos, Padre Santo, clamándote a ti. Sácanos de esa cárcel en la que quizás nos estamos metiendo. El pueblo de Israel desobedeció a Dios y Egipto lo hizo esclavo. Pero aquí está una iglesia que busca al Señor Jesús, y es una iglesia que tiene que estar libre por la redención que Él nos ha dado. Gracias, Señor Jesús, porque podemos sentirnos libres por la obra que tú has hecho, Dios. En esta hora, Señor, yo presento tu juventud, yo presento tu iglesia, yo presento a los amigos que se encuentran en esta noche, oh Dios. Haznos libres, Señor, haznos libres de cualquier enfermedad. Haznos libres, Señor, de aquellos que nos hace paralíticos ante ti, oh Dios. Liberta cada problema, libértanos en cada dificultad que tengamos en esta noche, oh Dios. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. No podemos ir a otro Dios sino a ti, Señor Jesús. Grande eres tú, oh Dios amado. Vengo a ti. Grande eres, oh Dios. Para me renuévame por la gracia